¿Qué harías si todo lo que conoces como seguro fuera solo una jaula disfrazada? El cielo estaba completamente gris aquella mañana. Sin sol, sin brisa. Solo el olor a tierra húmeda y el sonido de los pasos sobre la grava. Tomás no lloró cuando lo dejaron en la entrada del Instituto San Elías. Su madre ni siquiera bajó del auto. Le entregó la mochila al cuidador, dijo unas palabras apresuradas, «Es por su bien», y se marchó. Tomás tenía apenas 11 años. Afuera, la vida seguía con normalidad. Pero adentro, las reglas eran distintas. Las paredes eran gruesas, frías. Las ventanas, altas. Los pasillos, silenciosos. Y los ojos que lo observaban, no eran de niños. «Te acostumbrarás», le dijo un chico más grande. «Aquí no se grita, no se corre, y sobre todo, no se pregunta». Pero Tomás era distinto. No porque fuera más valiente, sino porque era más curioso. Porque había aprendido a escuchar en el silencio, a leer los gestos, a notar los detalles que otros no veían. Y había algo en ese lugar que no cuadraba. Las luces del ala norte parpadeaban cada noche, pero nadie vivía allí. El director tenía un cuarto cerrado con llave que nadie podía tocar. Y había nombres de niños, que estaban en los registros, pero que nadie recordaba haber visto nunca. Esa fue su primera noche. Y mientras intentaba dormir, mirando las sombras que se dibujaban en el techo, una imagen se le quedó grabada. Una mariposa atrapada en un vaso. Aleteando sin fuerza. Sin salida. No sabía por qué, pero sentía que esa mariposa era él. Y lo que estaba por descubrir, cambiaría todo para siempre. El Instituto San Elías no era un castillo, pero tampoco era una prisión. Desde afuera, parecía incluso acogedor. Paredes de ladrillo rojo, un jardín ordenado, una capilla pequeña en el centro del campus. Pero bastaba cruzar la reja de entrada para que todo cambiara. Allí adentro, las sonrisas eran escasas, y el tiempo parecía moverse más lento que en cualquier otro lugar. Tomás era un niño callado, de mirada profunda y movimientos suaves. Antes de llegar allí, vivía con su madre en un pequeño apartamento de ciudad. Su padre se había ido cuando él tenía 7 años, y desde entonces, ella no hablaba mucho. Se volvió más estricta, más ausente. Decía que un niño necesita disciplina para no perderse en este mundo. Por eso eligió ese lugar. No porque fuera bueno, sino porque ofrecía lo que ella ya no podía controlar. Al principio, Tomás pensó que exageraban, que los otros chicos solo querían asustarlo con sus historias. Pero el silencio en el comedor, los rezos obligatorios, el castigo por hablar fuera de turno, todo era real. Tenía un cuarto compartido con 3 chicos más. Las camas eran firmes, las sábanas ásperas, los horarios estrictos. A las 6 de la mañana, el silbato sonaba. A las 7, formación. A las 8, clases. No había televisión. No había llamadas. Solo una carta al mes. Y si alguien rompía las reglas, no era solo un castigo. Era una desaparición temporal. 3 días sin ver a ese chico. Sin respuestas. Tomás miraba todo con la extraña sensación de estar en un sitio que no estaba diseñado para criar, sino para corregir. Como si todos ellos hubieran sido rotulados como niños defectuosos. Y lo más inquietante era esto. Algunos compañeros ya no recordaban cuánto tiempo llevaban allí. Era como si el lugar, poco a poco, empezara a borrar partes de ti. Tomás aún conservaba sus recuerdos, sus olores, sus sueños, su dibujo favorito. Pero sabía que no sería por mucho tiempo. Y por eso, empezó a escribir en secreto.
En una libreta que encontró debajo de su colchón, empezó a anotar todo: nombres, sonidos, fechas, como si al escribirlo pudiera evitar que algo dentro de él se apagara. La rutina tenía algo perversamente tranquilizador. Todo ocurría a la misma hora, con los mismos gestos, las mismas voces. Hasta que un día, algo se rompió. Fue una mañana de miércoles. Tomás estaba ordenando sus cuadernos después de clase cuando escuchó un golpe seco en el pasillo. Todos los chicos se congelaron. Nadie se movió. Nadie habló. El sonido vino del ala norte. Esa zona estaba supuestamente cerrada por reparaciones, pero Tomás sabía que allí no se arreglaba nada. A veces, al pasar cerca, se oían susurros, como de alguien que aún vivía ahí, como si el ala entera respirara por las noches. Esa vez, sin embargo, no fue un susurro, fue un grito, agudo, casi animal. Por un segundo, el pasillo se llenó de ecos. Y luego, silencio absoluto. El profesor Ávila, un hombre de expresión inmóvil, salió de su oficina como una sombra. Caminó hasta el final del pasillo y giró la llave del ala norte. Entró sin mirar a nadie y cerró detrás de sí. Minutos después, 2 cuidadores pasaron arrastrando algo. Una figura. Un niño. Tenía la cara ensangrentada, los ojos abiertos, pero perdidos. Tomás lo reconoció. Se llamaba Ezequiel. Era nuevo, como él. Habían compartido pan en el almuerzo 3 días antes. Pero ahora, Ezequiel no respondía. No hablaba. No lloraba. Lo llevaron directo a la enfermería. Pero al día siguiente, su cama estaba vacía. Su nombre, borrado de la lista. Y nadie lo volvió a mencionar. Ni siquiera los profesores. «Estás empezando a ver cosas que no deberías», le dijo en voz baja Isaac, su compañero de litera. «Aquí, cuando preguntas, desapareces. Así funciona». Tomás no respondió, pero esa noche no pudo dormir. Cada crujido, cada sombra, cada paso en el pasillo, lo sentía como una advertencia. Y entonces apareció algo nuevo, algo que no estaba allí antes. Un sobre bajo su almohada, sin remitente, sin letra, solo una palabra escrita con marcador rojo. «Sigue». Tomás se quedó sentado en la cama, con la espalda contra la pared y las piernas cruzadas, como cuando era niño y tenía miedo a las tormentas. Sostenía el sobre en las manos, sin abrirlo. Su pulso temblaba. La palabra escrita, «sigue», no decía mucho y al mismo tiempo lo decía todo. ¿Seguir qué? ¿Seguir preguntando? ¿Seguir callando? ¿Seguir escribiendo? Durante varios minutos no pensó en nada. Solo escuchaba su respiración y el eco lejano del reloj de la capilla marcando las 10. Pero entonces, los pensamientos se encendieron. Pensó en Ezequiel, en sus ojos apagados, en cómo desapareció, y en cómo todos fingieron que nunca había estado allí. Pensó en su madre, que siempre decía «no llores, no hagas escándalo», que lo inscribió allí con un beso en la frente y una promesa vacía: «Te vas a volver fuerte, hijo, más hombre». Recordó a su abuelo, el único que alguna vez le dijo que estaba bien ser sensible, que había ternura en los hombres también. Pero su abuelo ya no estaba. Entonces pensó en todo lo que había permitido, en las veces que cayó, que se tragó las lágrimas, que bajó la mirada. Pensó en su primer maestro, que se burlaba de su voz suave, en el vecino que le decía que caminar derecho es cosa de hombres, en el director que lo miraba como si fuera un error a corregir,
y pensó que tal vez el error no era él. Tal vez el error era todo esto. Tomás se sintió de pronto como un vaso lleno de agua al borde del derrame, donde una sola gota más bastaba para volcarlo todo. Sintió rabia, pero también vergüenza de sentirla. Sintió miedo, pero algo dentro de él no quería retroceder. No esta vez. Tomás sabía que el sobre no era una amenaza. Era una llave, una señal de que alguien más estaba mirando, de que no estaba solo. Y esa noche, por primera vez, no escribió en su libreta. Solo se acostó, cerró los ojos y empezó a planear. A la mañana siguiente, Tomás no era el mismo. Sus gestos eran los mismos, sí. Su cara, igual de tranquila. Pero por dentro, algo se había desplazado. Como si un engranaje hubiera hecho clic en su alma. Ya no bastaba con observar. Tenía que hacer algo. Tenía que seguir. Pero no podía hacerlo solo. No en ese lugar, donde cada palabra podía costarte el silencio o algo peor. Durante el desayuno, miró alrededor. Isaac, su compañero de litera, le lanzó una mirada nerviosa. Lo conocía desde hacía poco, pero intuía que sabía más de lo que decía. Estaba claro que había sobrevivido allí no por fuerza, sino por inteligencia. Entonces lo decidió. Paso 1. Ganarse la confianza de Isaac. Ese mismo día, durante la clase de catecismo, le pasó una nota enrollada en la manga. ¿Qué sabes del ala norte? Isaac lo miró de reojo, apretó los labios y respondió solo con una palabra. Demasiado. Paso 2. Observar el cambio de turnos. Por las tardes, mientras los demás jugaban fútbol, Tomás empezó a memorizar los movimientos de los cuidadores. Sabía quién se dormía antes, quién salía a fumar al patio, y qué puerta quedaba mal cerrada a las 9:45 de la noche. Las rutinas eran tan repetitivas, que pronto el mapa mental del lugar ya estaba en su cabeza. Y eso lo llevó al siguiente punto. Paso 3. Entrar. A las 10:03 de la noche de un jueves, cuando todos dormían, Tomás se deslizó fuera de su litera. Isaac fingía dormir, pero le dejó la linterna junto a la almohada. El pasillo estaba oscuro. Los pasos se sentían huecos. Cada sombra parecía viva. Pero Tomás no dudó. Caminó hasta el ala norte, donde la puerta de metal oxidado ya no tenía candado. Y justo cuando su mano tocó el pomo frío, una voz suave sonó detrás de él. No abras si no estás listo para ver lo que nadie quiere ver. Se giró. Era un chico que no conocía. Tenía uniforme, pero no tenía cama asignada. Y antes de que pudiera preguntar su nombre, el chico desapareció entre la sombra del pasillo. Tomás tragó saliva y abrió la puerta. La puerta del ala norte se abrió con un chirrido seco, como si no hubiera sido usada en años. Un pasillo más angosto que los demás se extendía hacia adentro, mal iluminado por un par de bombillos titilantes. El aire olía a polvo viejo, humedad y algo más. Algo que Tomás no pudo identificar. Avanzó despacio, con la linterna temblando entre sus dedos. Las paredes estaban forradas con láminas metálicas, diferentes al resto del instituto. En algunos puntos, había garabatos infantiles, como si los hubieran hecho con las uñas. Marcas, círculos, cruces, nombres. Fue entonces cuando escuchó el primer susurro. No venía de ninguna persona. Era una grabación. Una voz, apagada y mecánica, repetía una frase. Nadie te va a creer. Nadie va a venir por ti. La frase se repetía una y otra vez desde un parlante oxidado en la esquina del pasillo. Tomás pensó en irse, pero ya estaba ahí. Siguió caminando.
Al final del corredor encontró una puerta blanca, con una mirilla. Espió. Y ahí estaba. Una sala pequeña, con paredes acolchadas, como una celda psiquiátrica. En el centro, un niño. Ezequiel. Despierto. Sentado. Con la mirada vacía, pero los ojos abiertos. Tomás apenas respiró. Estaba vivo. No se había ido. Solo lo habían ocultado. Pero antes de que pudiera moverse, una mano se posó sobre su hombro con fuerza. Era el profesor Ávila. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz más fría que nunca. ¿Quién te dejó entrar? Tomás intentó correr, pero el profesor lo sujetó con fuerza. La linterna cayó al suelo, apagándose. Todo fue oscuridad y forcejeo. Y lo último que escuchó fue el clic de una jeringa abriéndose. Y un murmullo en su oído. A veces, saber demasiado te vuelve un problema. Lo siguiente fue una nube blanca. Tomás despertó 12 horas después, en su cama. Sin ropa, con la libreta quemada, y sin ningún recuerdo claro de la noche anterior. Solo una frase grabada en su brazo, con marcador. Todavía no estás listo. Y lo que descubrió después, fue todavía más perturbador. Espera a ver lo que encontró en el cuarto del director. Tomás pasó el resto del día en automático. No dijo una palabra. No fue a clases. No comió. Se quedó sentado en el jardín, justo debajo del árbol seco del patio central. Nadie lo molestó. Nadie pareció notar que algo había cambiado en él. Pero él lo sabía. Sentía un vacío. Una especie de agujero frío detrás del pecho, como si algo hubiera sido arrancado. No recordaba todo lo que había pasado. Solo fragmentos. El pasillo. Ezequiel. La mano en su hombro. La aguja. Y la libreta quemada. Su memoria. Su única forma de resistir, reducida a cenizas. Por primera vez desde que llegó al instituto, Tomás lloró. No como un niño, sino como alguien que empieza a despertar. No lloraba solo por lo que había perdido. Lloraba por todo lo que le habían quitado sin que él lo supiera. Por cada niño que había desaparecido. Por cada compañero que fingía estar bien. Por cada silencio impuesto. Por cada historia que fue borrada con castigo. Lloró hasta quedarse sin lágrimas. Y cuando abrió los ojos, notó algo. En la base del árbol seco, había algo escondido entre la tierra. Un cuaderno, protegido por una bolsa plástica. Lo sacó, temblando. Era una libreta antigua, de otro chico. Diferente letra, diferente fecha. Y al abrirla, en la primera página, un mensaje. Si estás leyendo esto, no estás loco. Esto es real. No te detengas. Tomás respiró hondo. Por primera vez, no se sintió solo. Entendió que lo que él quería no era solo salir de ahí. Era romper el ciclo. Dar voz a los que no pudieron hablar. Dejar rastro. Testimonio, como ese chico lo hizo antes que él. Y en ese instante, algo dentro de él cambió. Ya no era solo un niño con miedo. Era alguien que sabía. Y que estaba dispuesto a ir más lejos, aunque le costara todo. Esa noche, Tomás no durmió. Se sentó frente al escritorio de su cuarto con la libreta nueva abierta, y por primera vez, escribió como quien deja una herencia. No solo lo que había visto, también lo que había sentido. Sus miedos, sus dudas, sus sospechas. Pero sobre todo, escribió nombres. Nombres de chicos que desaparecieron. Nombres de profesores que callaban. Nombres que el sistema había intentado borrar.
y entendió algo que cambió todo. Lo contrario al miedo no era la valentía, era la verdad. Y la verdad solo vive si alguien la nombra. Ese fue su despertar. Porque el Instituto San Elías no era solo un lugar. Era un reflejo de todos los espacios donde se reprime, se silencia, se normaliza el dolor con disciplina. Una máquina que convierte niños sensibles en soldados obedientes. Donde la ternura se castiga. Donde la diferencia se esconde. Donde los adultos se esconden tras frases como "es por su bien". Tomás ya no quería escapar. No todavía. Ahora quería entender desde adentro. Documentar. Grabar. Conectar. Encontrar a otros como él. En una libreta escrita por un desconocido, encontró el valor que le faltaba. Ahora, él se convertiría en eso para alguien más. Al día siguiente, escondió la libreta en una grieta del muro cerca del jardín, justo detrás del reloj de piedra. Y dejó una nota dentro. No estás solo. No estás roto. Estás viendo lo que otros no pueden. Y eso es poder. Ya no era solo un niño. Era un testigo. Y eso, en un lugar como ese, lo cambiaba todo. ¿Alguna vez sentiste que no encajabas? Que todo el mundo actuaba como si algo estuviera bien, pero tú sabías, muy dentro de ti, que no lo estaba? Tal vez no viviste en un internado. Tal vez no te arrancaron una libreta o te prohibieron llorar. Pero quizás, como Tomás, aprendiste a guardar silencio cuando más querías hablar. A agachar la cabeza para no molestar. A fingir que no te dolía, solo para ser aceptado. ¿Cuántas veces te dijeron que lo hacían por tu bien? ¿Cuántas veces te hicieron sentir que eras demasiado sensible? ¿Demasiado distinto? ¿Demasiado tú? Este no es solo un cuento sobre un niño y un lugar oscuro. Es una metáfora viva de todos esos espacios, físicos o emocionales, donde aprendimos a escondernos. Tomás encontró una libreta, y eso lo salvó. Tal vez tú también tengas la tuya. Un cuaderno, un pensamiento, una canción, algo donde puedas escribir tu verdad. Porque aunque el mundo quiera borrar tu historia, nadie puede hacerlo si tú la sigues contando. Y si estás escuchando esto, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No estás solo, no estás roto, estás despierto. Y aunque te hayan hecho creer que sentir es una debilidad, hoy sabes qué es lo que te hace fuerte. Tal vez este video sea eso para ti. Una señal. Un pequeño recordatorio de que aún queda luz dentro de ti, aunque te hayan hecho vivir entre sombras. El Instituto San Elías sigue en pie. Las paredes siguen frías. Los pasillos siguen en silencio. Y probablemente, muchos aún creen que ahí dentro todo funciona como debe ser. Pero en algún rincón del muro, escondida entre el cemento y la memoria, hay una libreta, una historia que no se dejó borrar, un rastro, una grieta por donde aún entra un poco de luz. Porque a veces, la resistencia no se grita, se escribe, se susurra, se siembra, hasta que alguien más la encuentra y continúa. Como tú, que estás aquí ahora, escuchando esta historia. Quizá no puedas cambiar el mundo entero de golpe, pero sí puedes empezar por no dejarte borrar. Por recordar que tu voz, tu historia, tu verdad, importan. Y si conoces a alguien que también necesita oír esto, compártelo. Tal vez tú seas su libreta escondida, su señal, su comienzo. Y si esta historia tocó algo en ti, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal Dani Cuentos, donde cada historia es una herida que encuentra voz. Y cada voz,
un paso hacia la libertad. Nos vemos en la próxima.